Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísimas ganas de descubrir algo nuevo, porque hoy, amigos míos, tenemos un bombazo. Ya saben, el título lo dice todo, bombazo, las novelas secretas de Ande y Kerem por fin reveladas. Sí, lo escucharon bien. Después de meses, quizás incluso años, de rumores, especulaciones y suspiros contenidos, parece que finalmente tenemos acceso a información que hasta ahora había permanecido oculta. Vamos a sumergirnos en el mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que han revolucionado la televisión turca y, por extensión, el mundo entero. Pero no vamos a hablar solo de su trabajo en Love is in the Air, que ya todos conocemos y amamos. Hoy vamos a profundizar en lo que se esconde detrás de las cámaras, en esos proyectos que quizás nunca vieron la luz, en esas historias que quedaron en el tintero. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, misterios y, por supuesto, mucho drama. Antes de que empecemos a desentrañar estos secretos, quiero hacerles una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de mis vídeos y estarán al tanto de todas las novedades y chismes del mundo de las series turcas y, por supuesto, de Hande y Kerem. No se arrepentirán. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos a desvelar estos misterios. La chispa que encendió el fuego. Y por supuesto, estoy hablando del fenómeno Love is in the Air. Fue el punto de partida, la plataforma que lanzó a Hande y Kerem al estrellato mundial. Pero, ¿qué pasó antes? ¿Qué proyectos estuvieron a punto de ser, pero no fueron? Fuentes cercanas a ambos actores, productores e incluso algunos miembros de los equipos técnicos nos han revelado algunos detalles bastante interesantes. La información que tenemos es jugosa, con detalles inéditos que nos permitirán entender mejor el camino que recorrieron Hande y Kerem antes, durante y después de Love is in the Air. Empecemos con Hande. Antes de convertirse en Eda YLDZ, Hande ya era una estrella en ascenso. Su trabajo en otras series como Güneşinkler o Aşk Laftan Anlamaz ya había demostrado su talento, versatilidad y, por supuesto, su carisma. Pero, ¿sabían que estuvo a punto de protagonizar una serie de época? Sí, una serie de época. La serie se llamaría provisionalmente La Rosa Otomana, y prometía sumergirnos en la opulencia y las intrigas del Imperio Otomano. La trama, ambientada en Estambul en el siglo XVIII, prometía romances prohibidos, rivalidades familiares, traiciones palaciegas y, por supuesto, una mirada profunda a la vida de las mujeres en aquella época. Hande debía interpretar a Safiye, una joven de origen humilde que, por azares del destino, se ve involucrada en la corte del sultán. El personaje de Safiye era descrito como una mujer fuerte, inteligente y con una gran determinación, que debía enfrentarse a un mundo lleno de peligros y secretos. El proyecto, según nos cuentan fuentes internas, estaba muy avanzado. Los guiones estaban prácticamente terminados, con un equipo de guionistas de renombre trabajando en ellos. El diseño de vestuario, a cargo de un reconocido diseñador turco especializado en vestuario de época, ya había presentado bocetos impresionantes, con telas lujosas y diseños elaborados que prometían recrear la atmósfera de la época con total fidelidad. Los castings para los personajes secundarios estaban en marcha, con la intención de reunir un elenco de actores de primer nivel. Las locaciones, tanto interiores como exteriores, ya habían sido preseleccionadas. Se habían explorado palacios históricos, mezquitas y bazares, buscando aquellos lugares que pudieran recrear de manera auténtica el ambiente de la época. Hande estaba muy entusiasmada con el papel. Fuentes cercanas aseguran que la actriz se preparó a fondo para interpretar a Safiye. Tomó clases de historia del Imperio Otomano, estudió las costumbres y la etiqueta de la época, y se preparó físicamente para el papel, incluso aprendiendo a montar a caballo y a bailar danzas tradicionales. Este proyecto representaba un gran desafío para Hande, ya que le permitía explorar un personaje completamente diferente a los que había interpretado hasta entonces. Era una oportunidad para demostrar su versatilidad como actriz y para conectar con un público diferente. Sin embargo, por razones que aún no están del todo claras, la serie nunca llegó a concretarse. Las versiones sobre los motivos varían. Algunos hablan de problemas de producción, como el presupuesto inicial que se infló y no logró conseguir el respaldo financiero necesario. Otros mencionan diferencias creativas entre la productora y el equipo de guionistas, que dificultaron la cohesión del proyecto. También se especula con posibles desacuerdos en la elección del elenco, que habrían retrasado el inicio de la producción.
Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos de Ande y del equipo, la serie fue cancelada antes de que se iniciaran las grabaciones. Imaginen a Ande en un vestuario de época, con peinados elaborados y diálogos llenos de elegancia, interpretando a una mujer fuerte y valiente en medio de la intriga palaciega. Una pena que no hayamos podido verla. La cancelación de La Rosa Otomana fue una decepción para muchos, tanto para los fans de Ande como para los amantes de las series de época. Queda la sensación de una gran oportunidad perdida, de un proyecto con mucho potencial que nunca llegó a materializarse. Además, se rumorea que Ande estuvo a punto de aceptar un papel en una película de Hollywood. Sí, Hollywood. Según fuentes de la industria, la actriz recibió una oferta para interpretar un papel secundario en una película de acción de gran presupuesto. La propuesta llegó a través de un reconocido agente de actores de Hollywood, que había quedado impresionado con el trabajo de Ande en sus series turcas. El papel, aunque no era protagónico, representaba una gran oportunidad para abrirse camino en el mercado internacional, para dar a conocer su talento a un público más amplio y para empezar a forjar una carrera en Hollywood. La película en cuestión, cuyo título no ha trascendido, prometía ser un gran éxito de taquilla, con un elenco internacional de renombre y un equipo técnico de primer nivel. El personaje que se le ofrecía a Ande era el de una joven hacker, con habilidades especiales y un papel clave en la trama. La propuesta incluía la posibilidad de participar en la promoción de la película, viajar por todo el mundo y, por supuesto, recibir un salario considerable. Sin embargo, finalmente declinó la oferta. Las razones detrás de esta decisión son diversas. Por un lado, se mencionan conflictos de agenda y compromisos previos, especialmente debido a su creciente popularidad en Turquía y a los proyectos que ya tenía en marcha. Por otro lado, algunos especulan que Ande no se sentía del todo cómoda con el personaje y con el estilo de la película, que consideraba demasiado alejado de sus preferencias personales. Finalmente parece que la actriz prefirió priorizar su carrera en Turquía y seguir explorando proyectos que se ajustaran más a sus gustos y aspiraciones. Quizás el destino quiso que Ande se enfocara en Love is in the Air, y miren el éxito que tuvo. La serie la catapultó a la fama internacional, le abrió las puertas a nuevos proyectos y le permitió construir una sólida carrera en Turquía. La decisión de rechazar la oferta de Hollywood, aunque arriesgada, demostró ser acertada, ya que le permitió consolidarse como una de las actrices más importantes de su generación. Ahora pasemos a Kerem. Al igual que Ande, Kerem ya tenía una trayectoria sólida antes de conocer a Eda. Su trabajo en Şeref Meselesi y Zeytin Ağaç le había ganado el reconocimiento de la crítica, premios y el cariño del público. Pero ¿qué proyectos estuvo a punto de protagonizar? Aquí viene lo interesante. Antes de Love is in the Air, Kerem estuvo muy cerca de aceptar el papel principal en una serie que prometía ser un thriller psicológico de alto impacto. La serie, titulada provisionalmente Sombras del Pasado, tenía una trama oscura y compleja, con giros inesperados y una atmósfera de misterio y suspense constante. La trama giraba en torno a Alper, un hombre atormentado por su pasado, con secretos oscuros y una vida llena de misterios. Alper era un hombre solitario con una personalidad compleja y llena de contradicciones. Había sufrido una infancia traumática, que lo había marcado para siempre y que lo había llevado a aislarse del mundo. A medida que la serie avanzaba, se revelaban los secretos de su pasado y los motivos que lo habían llevado a convertirse en la persona que era. Kerem estaba muy interesado en el proyecto, ya que le permitía interpretar un personaje complejo y lleno de matices. El papel de Alper era un desafío actoral de gran envergadura, que le permitía demostrar su talento y su capacidad para meterse en la piel de un personaje atormentado y lleno de conflictos internos. Kerem, conocido por su dedicación y su profesionalismo, se preparó a fondo para el papel. Leyó libros sobre psicología, investigó sobre los traumas infantiles y se reunió con expertos para entender mejor la complejidad del personaje. Sin embargo, al final, el proyecto fue cancelado. Las razones, al igual que en el caso de Ande, son diversas y no están del todo claras. Algunos hablan de problemas financieros, de un presupuesto que no logró ser financiado por completo. Otros mencionan desacuerdos creativos entre la productora y el equipo de guionistas, que habrían llevado a la cancelación de la serie. También se especula con la posibilidad de que el proyecto no contara con el apoyo necesario de los canales de televisión, que habrían considerado la trama demasiado oscura y arriesgada para el público. Imaginen a Kerem en un papel así. Seguro que habría sido increíble.
La interpretación de Kerem como Alper, un personaje atormentado y lleno de secretos, habría sido memorable. La serie, con su trama oscura y llena de suspense, habría conquistado a la audiencia y habría consolidado a Kerem como uno de los actores más importantes de su generación. Otro rumor que circula es que Kerem estuvo en conversaciones para protagonizar una adaptación de una novela clásica turca. La historia, llena de romance, drama y pasiones desatadas, prometía ser un éxito de taquilla. Kerem, que siempre ha demostrado ser un actor versátil y comprometido, estaba muy entusiasmado con el proyecto. La novela, un clásico de la literatura turca, narraba una historia de amor prohibido entre dos jóvenes de diferentes clases sociales. La trama estaba llena de intrigas, conflictos familiares y secretos del pasado, lo que garantizaba una historia apasionante y llena de emociones. Kerem estaba muy interesado en el proyecto. La oportunidad de interpretar a un personaje romántico y apasionado, con una historia llena de drama y emociones, era un gran desafío para el actor. Además, la adaptación de una novela clásica turca era una excelente oportunidad para conectar con el público y para consolidar su carrera. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto, y el proyecto nunca se materializó. Las razones detrás de esta decisión no han sido reveladas por completo. Algunos hablan de diferencias creativas entre Kerem y la productora, que no lograron ponerse de acuerdo sobre la visión de la adaptación. Otros mencionan problemas con la elección del director o del equipo técnico, que habrían impedido el inicio de la producción. Lo cierto es que a pesar del interés de Kerem y de la expectación del público, el proyecto fue cancelado antes de que se iniciaran las grabaciones. Y por supuesto, no podemos olvidar los proyectos que, de alguna manera, quedaron vinculados a Love is in the Air. ¿Recuerdan la química innegable entre Hande y Kerem? Esa química que traspasaba la pantalla y que hacía suspirar a millones de personas en todo el mundo. Pues bien, esa química también generó propuestas. Se rumorea que durante y después del rodaje de Love is in the Air, se les ofrecieron numerosos proyectos en conjunto. Películas, series, campañas publicitarias. Las ofertas llovían. Las productoras y las marcas querían aprovechar el éxito de la pareja y capitalizar la química que tenían en pantalla. Las propuestas eran variadas y tentadoras. Algunas eran secuelas de Love is in the Air, que buscaban continuar la historia de Eda y Serkan. Otras eran series y películas con tramas completamente nuevas, que buscaban recrear la magia de la pareja en pantalla. También se les ofrecieron numerosas campañas publicitarias para marcas de renombre internacional. ¿Pero por qué no aceptaron más proyectos juntos? ¿Cuáles fueron las razones detrás de estas decisiones? Según fuentes cercanas, Hande y Kerem, al principio, estaban abiertos a trabajar juntos nuevamente. La idea de volver a compartir pantalla, de interpretar nuevos personajes y de seguir conectando con el público era atractiva para ambos. Sin embargo, después de un tiempo, decidieron tomar caminos separados, al menos profesionalmente. Las razones detrás de esta decisión son complejas y multifacéticas. Una de las razones principales fue la necesidad de proteger su imagen y de evitar ser encasillados en el papel de pareja romántica. Ambos actores querían demostrar su talento individualmente y explorar nuevos roles que les permitieran crecer profesionalmente. La idea de seguir trabajando juntos en proyectos similares podría haber limitado su desarrollo artístico y haberlos encasillado en un solo tipo de personaje. Otra razón fue la necesidad de explorar nuevos horizontes y de demostrar su talento individualmente. Hande y Kerem querían demostrar que eran capaces de brillar con luz propia, más allá de la química que tenían en pantalla. Querían asumir nuevos retos, interpretar personajes diferentes y trabajar con diferentes directores y equipos técnicos. También se menciona la posibilidad de diferencias creativas y de desacuerdos en la elección de proyectos. Hande y Kerem, al ser dos actores con personalidades fuertes y con ideas claras sobre sus carreras, podrían haber tenido dificultades para ponerse de acuerdo en los proyectos que debían aceptar. Las diferencias en sus gustos y en sus aspiraciones podrían haber dificultado la elección de proyectos en conjunto. Lo cierto es que a pesar de la insistencia de los fans, Hande y Kerem no han vuelto a trabajar juntos en un proyecto de la misma magnitud. Y aunque esto ha generado cierta frustración entre los seguidores, también es cierto que ambos han seguido cosechando éxitos por separado. Hande, por su parte, ha participado en otras series, ha trabajado como modelo para marcas de renombre y ha incursionado en proyectos solidarios. Ha demostrado su versatilidad como actriz, asumiendo roles diferentes y desafiantes.
Su trabajo como modelo le ha permitido conectar con el mundo de la moda y de la belleza, y su compromiso con proyectos solidarios ha demostrado su sensibilidad y su preocupación por los demás. Kerem, por su parte, ha seguido protagonizando series, ha producido sus propios proyectos y ha explorado su faceta como actor internacional. Ha demostrado su talento como actor y su capacidad para asumir nuevos retos. Su faceta como productor le ha permitido involucrarse en el proceso creativo y desarrollar su visión artística. Su incursión en el mercado internacional le ha abierto las puertas a nuevos proyectos y a nuevas audiencias. Ambos han demostrado que su talento va más allá de Love is in the Air, y que son capaces de brillar con luz propia. Han construido carreras sólidas y han demostrado que son mucho más que la pareja de la pantalla. Pero volviendo a las novelas secretas, también es importante mencionar los proyectos que quedaron en el camino debido a otros factores, como la pandemia. La industria del entretenimiento se vio duramente golpeada por la situación sanitaria, y muchos proyectos tuvieron que ser cancelados o retrasados indefinidamente. Se rumorea que Hande y Kerem tenían en mente participar en algunos eventos internacionales, como festivales de cine y eventos de moda, pero las restricciones de viaje y las medidas sanitarias impidieron que se llevaran a cabo. La pandemia paralizó la industria del entretenimiento a nivel mundial. Los rodajes de películas y series fueron suspendidos, los estrenos fueron pospuestos y los eventos fueron cancelados. También se habla de proyectos que se quedaron en fase de preproducción, con guiones escritos y equipos de producción contratados, pero que finalmente no pudieron ser realizados por la incertidumbre del momento. La pandemia generó una gran incertidumbre en la industria del entretenimiento. Los inversores se mostraron reacios a invertir en proyectos que corrían el riesgo de ser cancelados o retrasados. Los equipos técnicos y artísticos se vieron afectados por la enfermedad y por las restricciones de movilidad. En resumen, podríamos decir que las novelas secretas de Hande y Kerem son una mezcla de proyectos que no llegaron a concretarse por diferentes motivos: problemas de producción, diferencias creativas, conflictos de agenda, la pandemia. Pero también son una muestra del talento y la ambición de ambos actores, de su deseo de explorar nuevos roles y de seguir creciendo profesionalmente. Y por supuesto, no podemos olvidar la especulación y los rumores que siempre acompañan a las celebridades. ¿Han existido proyectos secretos de los que no tenemos conocimiento? ¿Hay historias que nunca serán reveladas? Es probable. El mundo del entretenimiento es un universo lleno de misterios y secretos. Espero que esta inmersión en las novelas secretas de Hande y Kerem les haya resultado interesante y entretenida. Hemos descubierto algunas sorpresas, hemos lamentado algunas pérdidas, y hemos reafirmado el talento y la profesionalidad de estos dos grandes actores. Hemos hablado de la serie de época que Hande estuvo a punto de protagonizar, la película de Hollywood que rechazó, el thriller psicológico que Kerem casi protagoniza, la adaptación de la novela clásica que nunca se materializó, y de los proyectos en conjunto que por diferentes razones, no llegaron a buen puerto. Hemos hablado de la química entre Hande y Kerem, de su impacto en el público, y de las decisiones que tomaron para seguir su camino individualmente. Y por supuesto, hemos hablado de los rumores y las especulaciones que siempre acompañan a las estrellas de cine y televisión. Quiero agradecerles por acompañarme en este viaje por los secretos de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado del vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la información? ¿Conocían alguno de estos proyectos? ¿Les hubiera gustado ver a Hande en una serie de época? ¿Y a Kerem en un thriller psicológico? ¿Qué opinan sobre las decisiones de Hande y Kerem de no volver a trabajar juntos? ¿Creen que tomaron la decisión correcta? Cuéntenme todo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Necesito su apoyo para seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.